Al momento de partir, por lo menos comentar un par de cosas de la evaluación semana 1. Me queda solo pendiente de corregir una que me la hicieron llegar por motivos puntuales después de un compañero de ustedes que se incorporó más tarde. Primero, ustedes tienen la tarea de revisar la evaluación contra la pauta. Es su tarea. Yo ya hice mi parte. Ustedes tienen una segunda parte de revisar y verificar, decirle, mira, sabes que yo creo que aquí está bien, aquí está mal, se quiero consumar, lo que sea necesario, como en lo formal, pero también en lo de fondo, ir a darse cuenta en qué cosas yo podría haber mejorado o en qué cosas creo que podría haber hecho una mejor respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, esa es su tarea. ¿Ya? No es la tarea mía, es la tarea de ustedes. Lo segundo, yo me ocupé de revisar la grabación de la clase pasada, de la reunión anterior, y una de las cosas que le planteé es que las respuestas no podían ser literales, sobre todo cuando hablamos de las normas internacionales. Y lamentablemente varios fueron literales, po. Fueron al texto, el PDF hoy día aguanta mucho, favorece que uno va, copia, pega, pero no hay un poquito de darle un poco del sentido de las palabras que uno puede aplicar. Así que por lo tanto yo les voy a volver a insistir en eso. No, tienen que construir su vocabulario, eso es todo lo que yo quiero que ustedes hagan, construir su vocabulario. ¿Ya? Puede ser la misma redacción, pero tiene que ser su vocabulario, porque lo que se nota es tal cual, tal cual. Yo les puedo preguntar a ustedes qué significa eso que está ahí, y lo más probable es que ninguno haya buscado los conceptos. Por ejemplo, ¿qué son los derivados? Entonces yo les puedo dejar esa pregunta, y eso denota que fueron, tomaron y pegaron. O cuando estudiaron en conjunto, no se cuestionaron los conceptos, y eso también es parte del proceso que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Y cuando estudian juntos, Buenas tardes, disculpe, profesor. hola, buenas tardes. Y cuando estudian juntos, se tienen que cuestionar. Javier le dice a Joel, mira, ¿sabéis que esta respuesta está bien? Y Joel tiene que tener la capacidad de decirle, ¿sabéis, Javier? Explícame de nuevo porque no entiendo. Le estoy nombrando a usted porque los veo en la pantalla, nada más por eso. Entonces, por lo tanto, ese ejercicio lo tienen que hacer. Y eso construye trabajo en equipo. Y cuando yo ya confío en Javier, que él maneja mejor los conceptos que yo, confío más, po. Pero él se tiene que mostrar que sabe más. Y así tiene que ser en todos los ramos. En matemática, en cálculo, en lo que sea, siempre hay alguien que puede ayudar un poco más. Y ese hay que reforzarlo y rescatar. Y después me toca a mí. Entonces, ese es trabajo en equipo. ¿Ya? Cuestionarse cuando algo esté errado como respuesta. No pueden tomarle y decir, esta es la respuesta. No, tienen que cuestionarla, entenderla. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esas son mis recomendaciones en la lógica de un crecimiento como estudiante y de avanzar en las materias. ¿Ya? Eso es respecto de la evaluación. Así que, por lo tanto, si ustedes quieren saber notas, promedio, tengo una estadística por pregunta de cada uno de ustedes, les puedo decir dónde está el tema, dónde no está. Por lo tanto, tengo harta data como para entrar en las explicaciones, ¿ya? Pero esa no es la motivación principal, la motivación es avanzar, ¿ya? Si alguien quiere entrar después como en la dinámica esa, ahí está. Segundo, una de las personas de ustedes, no me acuerdo el nombre, me mandó un mensaje, pero me mandó un mensaje al chat, no al chat, al foro. Y los mensajes, yo lo voy a, cuando comparta pantallas, les voy a decir dónde tenemos que hacer los mensajes. Hay un espacio que habla de mensajes. Yo les puedo escribir a ustedes directo como ustedes a mí directo. Y eso me llega a un correo. Entonces yo puedo verificar si alguien me mandó un mensaje, verifico mi correo y puedo darle respuesta. Y cuando me llega un mensaje o una consulta y yo entiendo que esa consulta le puede servir a todos, ¿qué es lo que hago? Voy y le respondo a todos. Les digo, mira, en relación a este tema, este es mi comentario. Entonces también para que usen la plataforma, yo sé que ustedes puede ser la primera vez que se está metiendo en la plataforma, entonces por lo tanto ahí en la plataforma están los mensajes y ustedes eligen a quién le mandan mensajes, ¿ya? A uno de ustedes, sus compañeros, a mí, y sobre eso reaccionan, ¿ya? Entonces un poco la cosa práctica. Después, entrando ya en materia para esta semana, tiene dos conceptos que vamos a revisar. Un primer concepto se refiere a las inversiones y recordar que este ramo se llama contabilidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es entender un poco qué son las inversiones, pero por sobre todo registrarlas. Hacer cálculos y registros, ¿ya? Inversiones. Después
algo relativo a los arriendos. Arriendos. Y ahí surge una norma que se llama la NIF 16 de arrendamientos. Y aquí de nuevo el concepto de las normas internacionales de información financiera. Lo que buscan estas es que ustedes den a conocer de una mejor manera la información que yo voy a leer de sus estados financieros. Eso es lo que dicen las normas. Entonces uno tiene que adecuarse en el desempeño de la entrega de información, decir qué dicen las normas. ¿Ya? Y por lo tanto, esa dinámica tiene que estar permanentemente en nuestra conversación. Esta semana se supone que tenemos dos presentaciones, una de inversiones y una de arrendamientos, y los ejercicios asociados a cada uno de ellos. La evaluación, si no me equivoco, ya ustedes la conocen. Parece que está levantada desde anoche. ¿Ya? No quiero entrar en la respuesta de la evaluación, ¿ya? Porque se supone que tenemos que verificar algún antecedente y sobre eso trabajar, ¿ya? Así que lo primero es que vamos a partir con inversiones, si les parece. Yo en la plataforma, al final, agregué adicionales del profesor. Y lo primero que voy a partir compartiendo va a ser ese, que se refiere a un tema de valores negociables o inversiones, ¿ya? No sé si hay alguna consulta o duda antes de partir. Ya, voy a compartir pantalla. Profesor, disculpe, yo, Dígame. Cristian Martínez por acá, me vengo incluyendo recién. La semana pasada para mí fue caótica porque me dieron el acceso muy tarde, debido a que me cambiaron la modalidad. Tal vez quisiera preguntar si hay alguna opción de hacer un repaso de la primera materia, debido a que, le voy a ser franco, no entendí casi nada del primer control y de la primera materia. Entonces, si hay alguna instancia donde se pueda realizar un repaso a eso. A ver, mira, en términos prácticos, yo no tengo ningún problema, Cristian, en poder buscar un momento adicional y poder explicar algunas cosas. Por lo tanto, eso es una oferta que está en la mesa. No es lo habitual, pero tengo que revisar tu trabajo que me acabas de enviar. Por lo tanto, todavía no te puedo decir qué pasó o qué no pasó, pero solo lo tengo impreso. Pero en definitiva, mensajémonos por la plataforma y cuando yo te Sí, eso también me gustaría que después viéramos dónde se hacen esos mensajes, porque yo vi el foro que nadie respondió, entonces quedé como medio colgado si hacía alguna pregunta o no. ¿De ¿Ya? acuerdo? Y si hay un grupo de trabajo, me gustaría que también me avisaran para incluirme. De acuerdo. Ya, miren. Vamos. ¿Listo? De acuerdo que, mira, yo voy a compartir pantalla, voy a entrar a la plataforma para efecto de hacer algo que a lo mejor alguno de ustedes sí lo sabe, pero aprovechamos de hacerlo de manera rápida para todos. ¿Ya? Ya, gracias. Ponga atención. Entonces, voy para allá. Deme un segundito. Estoy ingresando yo en este instante. Ya, voy a compartir la pantalla para mostrarle algunas cosas. Compartir. Yo estoy en la plataforma acá. Esta es la plataforma y este es mi espacio como profesor. ¿Ya? Hay cosas que están ocultas para los estudiantes porque son material que estamos preparando. ¿Ya? Pero este es el ramo que estamos viendo ahora, contabilidad para gestión e ingeniería comercial. Entonces, aquí estoy en la plataforma. ¿Ustedes están viendo todos? Sí, Sí, sí. profesor. Sí, Sí, profesor. Sí, profesor, se ve. Ya. Yo estoy moviéndome aquí, entonces yo me puedo cambiar Sí, a es semana básicamente lo 2. que nosotros vemos también, solo que Ya. obviamente con un usuario Sí, de un usuario alumno. distinto, pero están viendo todo lo que yo veo, ¿ya? Entonces eso es lo relevante, ¿ya? Entonces estamos compartiendo la misma información, aquí lo que le acabo de comentar, adicionales del profesor y la presentación que tengo acá. ¿Qué es lo que hago yo cuando les quiero mandar un mensaje? Me voy a participantes, ahí pincho, Sí. y busco un participante. Y aquí también hago mi ejercicio de roles, separar, estudiante, aplicar. ¿Ya? Entonces, Cristian Martínez. Y aquí arribita empiezan a aparecer espacios donde yo puedo entrar en una dinámica solo con uno de ustedes. ¿Ya? Si les quiero mandar un mensaje a todos, lo que yo hago es picarlos a todos y después al final me pregunta, voy aquí y me dice, ¿qué quiero hacer con todos ellos? Y aquí tengo las opciones, enviar un mensaje.
y este mensaje les va a llegar a todos. Ok. Entonces, eso es lo que yo hago. Y después, si ustedes me escriben, por aquí arribita me empiezan a aparecer puntitos rojos de que yo tengo algo pendiente. Claro, las notificaciones. La notificación, exactamente. Y en paralelo, yo tengo señalado que me lleguen a mi correo. Entonces yo veo el correo, que es lo que estoy revisando a veces con más permanencia, y digo, hay un mensaje. Entonces ahí me meto a la redacción. Y eso es lo que hago, nada más. No es nada del otro mundo en términos de lo que ustedes ven y cómo nos podemos conectar. Porque el foro se refiere a una cuestión específica, conceptual, de materia, y la mensajería es la que estamos viendo. ¿Ya? Eso. No es más que eso. Entonces, por lo tanto, yo los invito, no sé, pues, tampoco que empecemos a investigar bien un poquito y para saber qué es lo que hago. Así que esa es como la dinámica en este caso. ¿Ya? ¿Estamos? Súper. Si Gracias. surge alguna duda, lo revisamos después. Ya, volvamos entonces volvamos a lo que me interesaba, que es partir con este material adicional que yo les publiqué. Entonces, nos vamos a centrar en primer lugar en la inversión en sociedades. ¿Ya? Entonces, lo primero es de dónde yo obtengo información, y esto lo vamos a revisar con el ejercicio que ustedes tienen, porque el ejercicio que hicimos de inversiones son valores dados, teóricos, pero yo a ustedes les tengo que explicar que esto no es pura teoría, sino que también es realidad, ¿ya? Y esta es la realidad. Entonces, lo primero, oye, ¿dónde yo obtengo información de las acciones? ¿Dónde se transan? Y se transan en la Bolsa de Santiago. Si yo aprieto aquí, se me va a ir a la web Sí. de la bolsa, y aquí estoy en la bolsa. Entonces, la pregunta es, ¿qué información te di? Mucha información, mucha información. Pero la pregunta es, ¿de dónde yo obtengo información? Entonces, me voy a la viñeta mercados, viñeta mercados, estoy en la web por si acaso, estoy en línea, me cambio acá al lado derecho a boletín bursátil, voy a apretar boletín bursátil, aquí le dicen un X, porque si ustedes se inscriben, después le empieza a llegar información. Boletín bursátil. Y aquí está el boletín bursátil. Si ustedes miran a la izquierda, están el año 23, los meses, y si me muevo a la derecha, están los boletines diarios de cuando funciona la bolsa. La bolsa no funciona todos los días, no funciona en los feriados. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Cómo se llama el boletín? ¿De qué fecha es? Del 12 de abril. ¿Cuándo se cargó el 13? Regularmente es el día posterior. ¿Ya? Y así, si ustedes se van atrás, el 22, el 21 y así, para atrás harto tiempo. Y pueden llegar a un día específico. Entonces, ¿por qué se usa esta información? Porque esta información es la que nos permite saber el valor de la transacción y también nos permite saber en un momento dado cómo ha evolucionado una acción que ustedes han comprado. Y eso es parte de lo que tenemos que revisar. Por ejemplo, yo voy a apretar aquí boletín 12 del 4. Me va a abrir un archivo que yo lo puedo bajar a mi computador. En este caso no lo voy a hacer. Si ustedes se dan cuenta, aquí es un informativo bursátil bien contundente, tiene mucha información, tiene 75 hojas. Entonces, por lo tanto, lo que uno hace es que tiene índices accionarios, aquí son específicos, no vamos a entrar en ese detalle. Dice, oye, ¿cuáles son las acciones que han tenido mayores alza? ¿Cuáles son las que han tenido mayores bajas? Y aquí hay un nombre de cada acción que le decimos mnemotécnico. ¿Ya? No Profesor, está disculpe, dígame. ¿dónde ingresó? ¿Mercados? ¿Bolsa de Santiago? Mercados, ¿Ya? boletín bursátil. Eso está explicado al que me habló en el Power, ¿ya? Pero aquí estoy en directo, ¿ya? Pero ahí estoy, mercados, Gracias, boletín profesor. bursátil a la derecha. Y Pero aquí ahí estoy en el... necesitamos, perdón, profesor, pero ahí necesitamos suscribirnos a algo o tenemos que Nada, crearnos una nada, cuenta. nada. Esto ¿Ah? es público, esto es público, Ok. esto es público. Si tú quieres que te llegue información porque te interesa un tipo de acción, uno puede inscribirse y te va llegando información si es que tú quieres que te llegue,
¿Ya? Ok, gracias. Entonces, la pregunta es acá, oye, ¿qué se transan en la bolsa de comercio? Las acciones de las sociedades anónimas, que es parte de lo que vimos la semana pasada. ¿Dónde se transan las acciones de la sociedad anónima? En la bolsa. Y aquí habla de cuáles son las más transadas, varias estadísticas. O sea, aquel que le gusta investigar un poquito más, lo puede hacer y aquí no se va a aburrir con él. ¿Qué información necesitamos nosotros? La que está en la página 4, que es el informativo bursátil. ¿Ya? Entonces, ¿por qué este informativo bursátil? Porque al final los valores que se usan son los valores de cierre. Cierre. ¿Ya? Esto tiene una explicación un poquito más fina, pero para efectos contables, cierre. Ese es un valor que yo a veces necesito para efectos de cálculo, para efectos de cierre mensual, cierre anual. Esta columna, la que me interesa. ¿Ya? Cierre. Entonces, por lo tanto, si yo me voy al Power que le estaba transmitiendo, que era este, y sigo avanzando en mi presentación, esto del Power, ¿qué le estoy mostrando? Lo mismo que le mostré en real. Informativo bursátil y la columna que le estaba mostrando recién, que es el cierre. Aquí lo relevante es la fecha. Yo hice este Power con fecha de octubre 21, pero lo que les mostré en línea es lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿de dónde? ¿Cómo obtengo antecedentes? De la Bolsa de Santiago, de las acciones que son sociedades anónimas y que yo voy a usar para efecto de cuando he adquirido acciones o cuando he vendido acciones. Por ejemplo, aquí están los nombres mnemotécnicos, algunos son súper obvios y nosotros los podemos entender. Las Condes, Lipigas, si a ustedes le dicen Lipigas, saben al tiro que es el gas. Maciza, melón, minera, ahí minera no dice mucho, hay que investigar qué es lo que significa eso, pero en definitiva es como un código de la acción. ¿Ya? Indisa es la clínica Indisa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este es lo que necesito de información para efectos del cálculo. ¿Ya? ¿En qué voy a usar esto? Para efectos de saber cuando yo adquiero una acción y espero en el tiempo ver su evolución, tomo decisiones sobre eso. ¿Qué decisiones? De comprar más o de vender. Y eso significa que yo tengo un paquete de inversión en distintas empresas, en distintas sociedades anónimas, y ahí viene una pregunta, ¿por qué lo hago? Porque estoy resguardando los fondos que tengo disponibles en distintos instrumentos. Y este es un instrumento de decisión financiera. Y este es uno de los instrumentos que yo puedo usar. Por ejemplo, la compra de acciones. Otro instrumento financiero es que yo deposite el dinero a plazo en el banco. Entonces tomo decisiones. ¿Ya? Entonces, este es un primer dato. Y este Power está en la presentación, perdón, está en la plataforma para efecto de que ustedes la puedan revisar. Tal como les dije, el Excel, perdón, el Excel, la web directo acá. Directo. Lo mismo que está en el Power, pero aquí yo lo fui haciendo directo al día de hoy. ¿Ya? Así que para que revisen eso en términos de cómo hacer, cómo buscar, qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Estamos? Seguimos entonces. Eso es como para saber dónde están los antecedentes. Me voy a cambiar. Voy a volver de nuevo a lo que corresponde. Hay Profesor, que leer, disculpe, dígame, ¿y qué sería el cierre de las acciones? ¿El último valor? el valor del día de esa acción. Valor Ok, día de esa acción. Cierre del día. Las acciones se cierran todos los días. Todos los días. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, cuando uno observa eso, es una situación diaria. Me estoy cambiando a la guía de acciones para que vamos al ejercicio, ¿ya? Voy a mostrarle. Todo esto ustedes lo tienen en la plataforma. ¿Estamos? Todo esto lo tienen en la plataforma. Me tienen que decir que sí, que lo vieron, que no lo han visto. Profe, que sí, quería profe. consultarle si acaso usted lo cambió, porque cuando lo imprimí el martes era solo texto.
Y ahora estoy viendo que está subido como presentación de la bolsa. Puede ser, ¿o no? Son tres cosas. Son Ah, tres ya. cosas. Son 3 guías, porque yo vi El, P- 2. el PPT, que al Sí. final Sí. estaba el PDF, pero yo le subí el Excel. Sí. Entonces, por lo tanto, esta guía que está en PDF está desarrollada, pero además, esta, que es la número 2, está el Excel también. Sí, sí, sí. Mi ¿Ya? pregunta era el PPT. El PPT de inversiones en sociedades. Ahora veo que está subido el que dice de la bolsa, pero el que yo vi hace un par de días solo estaba el texto. ¿Puede ser o no? ¿O desde el lunes que está subido con la información de la bolsa? Es que eso, te digo yo que eso lo subí después pensando en la clase, no estaba dentro Ah, de una ya, ya, ya. plataforma. No, eso era, ya. No, eso lo subí Ya. pensando en la clase. Por eso le pongo Perfecto. adicionales, Ah, ya, exacto. ¿ya? Sí, ya. Porque eso, Lo claro. adicionales son cosas para la clase, ¿ya? Ya, Y por eso los coloco al final. Ya, perfecto. Entonces, Gracias. miren, cosas que ustedes tienen que rescatar y leer de los textos. Vamos a revisar este ejercicio, que es la guía de ejercicio, y me interesa así el ejercicio de inversiones, ¿ya? Miren, yo empresa, tengo distintas opciones de hacer inversiones, ¿ya? Y estas opciones están basadas en dependiendo dónde compro, ¿ya? Dependiendo de eso y del monto de lo que compro, es cómo se registran. Dependiendo dónde compre y el monto que compro, depende cómo se registra. Entonces aquí tenemos tres alternativas. Cuando yo compro en una sociedad que no se transa en la bolsa, que esa es la primera distinción, tiene una forma de registrarse. Cuando esa acción se transa en la bolsa, tiene otro nombre, ¿ya? Una acción, cuando se transa en la bolsa, uno habla de valores negociables, inversión en acciones. Cuando esa compra que yo hago de una empresa no se transa en la bolsa, uno habla de inversión en sociedades solamente. Y tercer elemento, dependiendo del monto que yo tenga de esa empresa, aparece un segundo concepto que habla de inversión en empresas relacionadas. Tres conceptos. Valores negociables porque se transan en la bolsa. Inversión en sociedades no se transan en la bolsa. Inversión en empresas relacionadas cuando yo tengo un porcentaje mayor de adquisición. Entonces, ¿qué significa el concepto inversión en empresas relacionadas? Significa que yo tengo un porcentaje que me permite tener ciertas decisiones sobre esa empresa. Y por eso hablamos de relacionadas. ¿Ya? Entonces, ahí están esos tres conceptos. Esta guía tiene una explicación de inicio, y después tiene situaciones A, B o C. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que son como acumulativos los conceptos respecto de cómo voy tratando el ejercicio. Entonces, lo primero acá es que uno dice, oye, ¿qué pasa en esta empresa que está comprando de otra? Dice la empresa, el 30 del 10, adquiere 100 acciones de Z, una empresa, a 50.000 pesos cada una. Y el patrimonio de Z se encuentra compuesto por 1.500 acciones. Y aquí hay una cosa clave. La empresa emisora tiene presencia bursátil. Cuando uno dice eso, eso tiene relación con la cuenta contable que uso. Y esa cuenta contable se llama valores negociables. ¿Ya? Profesor, disculpe, cuando habla de empresa emisora se refiere en este caso a la empresa X, ¿cierto? A la empresa Z. A la La que le empresa estoy, Z.
a la que vende las acciones o al revés, a donde yo compro. Ah, ya. Aquí, Ok, aquí el gracias. concepto de emisora es el que tiene las acciones que yo estoy comprando. Esa es la emisora, la otra es compradora. Mm, ¿Ya? Entonces, si yo sigo analizando esto, aquí hay precios. Dice que el 30 del 10, 30 de octubre, 50.000. Pero el precio al 30 de noviembre están a 48.500. Entonces, si uno analiza esta situación pura, que es la situación A, yo tomé una decisión de vender las acciones, de liquidarlas, y me pagan en efectivo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tomaste la decisión? Y si uno analiza el dato, vamos a ir al desarrollo, está en la hoja siguiente, yo tengo que preguntarme, ¿cuánto compraste? 50.000. ¿Por qué vendiste? Tomé la decisión de vender porque estaban bajando. Y la proyección era que siguieran bajando. Entonces, por lo tanto, por eso tomé la opción de venderlas. Pero esto no es que alguien sepa qué va a suceder en el futuro, sino que tomas decisiones respecto de lo que tú estás viendo en la circunstancia en ese momento. A lo mejor este señor cuando las vendió se equivocó, pero a lo mejor no se equivocó porque él tenía necesidad de vender las acciones y necesitaba esos recursos independientes que haya hecho una pérdida. Entonces, por lo tanto, esa es la decisión financiera. ¿Por qué vendes? No solo vendes porque están bajando de precio, vendes porque necesitas liquidar esas acciones porque tienes falta de liquidez. ¿Se acuerdan la pregunta que le hice? Vender aquellos instrumentos que no me están generando y puedo cubrir una deuda, porque la liquidez es ausencia de recursos para cumplir con los compromisos, y aquí tengo recursos disponibles, aunque haya hecho la pérdida. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso es lo que ustedes tienen que analizar. Y si vamos al ejercicio, solo la situación A, y aquí dice que yo soy dueño de un porcentaje que son las 100 acciones y que equivalen al 6,7%. Entonces, en consecuencia, lo que yo estoy adquiriendo acá son valores negociables. Valores negociables. ¿Cuáles valores negociables? Entonces aquí hay un asiento que es la compra. Yo compré, de acuerdo a la guía, a 50.000 pesos cada una y compré 100 acciones. Entonces, ¿cuánto tuviste que desembolsar? 5 millones de pesos. Entonces aquí a la pregunta, ¿de dónde obtienes tú el valor de cada acción? De la bolsa. De la bolsa. Y aquí viene la segunda parte del ejercicio que dice que el 30 de noviembre tú las vas a vender por distintos motivos. Hoy están bajando de precio o necesito el dinero. Entonces tú compraste en 50.000 y vendiste en 48.500. ¿Qué ocurrió en esa transacción? Es que hay una pérdida en la venta de las acciones. Pero yo tomé la decisión. ¿Por qué? Porque tenía necesidad. Entonces aquí el registro contable es que tú recepcionas 4.850.000 pesos, banco. Tuviste que desprenderte de 5 millones de pesos, que fue la compra, y la diferencia es que tú hiciste una pérdida de 150.000 pesos, que es equivalente a hablar de las 100 acciones por la diferencia de cada una de estas productos que tú has vendido a un menor valor. Entonces, uno dice, oye, sí, perdí este monto, 150.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Recibo, rebajo lo que vendí, entregué y hay una pérdida. También así podría haber una ganancia. ¿Vamos? Entonces, esta es la base para efectos de los ejercicios. La base. Voy a seguir con el concepto. Y aquí, siguiendo con el ejercicio, y dice situación B. ¿Qué significa esto? Que yo voy a agregar algunos elementos a la situación, nada más. Porque cambia la situación. Dice, el 30 de noviembre, la situación A pasó a la historia. B, la empresa decide invertir aún más en la empresa Z. Es decir, compra más acciones. ¿Ya?
Entonces, cuando compró 5 millones. Pero el 30 de noviembre, toma la decisión de comprar más acciones y dice que compra, para ellos quiere 300 acciones a un precio de 55.000 pesos, que fue la transacción pagada en efectivo. Yo pagué 55.000 pesos. ¿De dónde obtuve ese valor? De lo que pasó en la bolsa, de lo que pasó en el mercado. ¿Ya? Pero, y esto como es teórico, y así lo tienen que entender, por favor, si ustedes revisan el ejercicio, dice que el precio de la acción al 30 de noviembre costaba 150.000. ¿Ya? Por eso digo que es teórico, para que me entiendan la lógica de esto. Entonces yo tengo que hacer un ejercicio ahí. Oye, las acciones primeras que compraste no valen lo que tú pagaste. Por lo tanto, tienes que reconocer ese menor valor. Y uno dice pérdida en la inversión a valores negociables, porque de verdad, esas 100 acciones que tú compraste originalmente en 50.000, hoy día te valen 48.500, por lo tanto, en el total perdiste 150.000 pesos. Y este ejercicio se llama actualización de la acción. Este proceso de actualización uno lo puede hacer todos los meses, pero lo que no puede no hacer es una vez en el año, el 31 de diciembre. Sí o sí lo tienes que hacer el 31 de diciembre. No puedes eludir esa obligación. Para efecto de información, yo la podría hacer todos los meses. ¿Ya? Entonces, de aquí, ¿qué sucede? Que es la segunda parte. Como yo tomé la decisión como empresa de comprar más acciones, tenía 100, compré 300. Entonces ahora tengo 400 acciones de un total de 1.500. ¿Eso qué quiere decir? Que mi participación aumentó. Mi participación aumentó, y esa participación, ¿qué significa esto? Que yo pasé de un 6 a un 26,6%. Y esta inversión cambia de nombre, y es lo que yo les decía al principio, que es una inversión en una empresa relacionada. ¿Qué significa esto? Es que yo tengo un porcentaje que me permite influir en las decisiones de la otra empresa. Y por eso hablamos que son inversiones en empresas relacionadas. ¿Ya? ¿Qué más dice el ejercicio? Y aquí viene un segundo concepto. Cuando uno valoriza sus acciones bajo el concepto de valores negociables, aquí falta una pregunta que ustedes han hecho. ¿Cuál es el límite de esto? ¿Dónde está el quiebre? El quiebre está en el 20%. ¿Ya? No me lo han preguntado, pero eso lo tengo que decir. ¿Dónde está el quiebre? En el 20%. Esto está en el material Sí, que ustedes tienen que leer también, por si acaso, ¿no? sí, esa es la parte que decía de los temporales o permanentes, ¿cierto? Cuando la inversión no supera el 20% del patrimonio Correcto, total, eso. correcto, Esa exactamente. parte me costó entenderla, profe. Ya, aquí estamos tratando de explicarle. Entonces, aquí estamos tratando de explicar. Entonces, primero el quiebre. ¿Dónde se produce el quiebre? En el 20%. Si tú tienes un 6%, inversión en valores negociables. Si cambia sobre el 20%, inversión en empresas relacionadas. Pero aquí hay una distinción, y esto lo dice la norma. ¿Cómo vas a valorizar tus acciones? ¿Cómo vas a valorizar tus acciones si tienes menos del 20%? La valorizas al precio de mercado de cada acción. Eso significa bolsa. ¿Cómo vas a valorizar tu inversión si superas el monto? Y ahí aparece el segundo concepto. Yo lo valorizo de acuerdo al patrimonio. Mi participación es en relación al patrimonio. ¿Por qué se hace esto? Porque yo podría comprar barato, pero la empresa vale mucho más. Entonces, entre comillas, mi participación es superior. ¿Se entiende el concepto? Yo lo que pago a veces no es lo que vale la empresa. Puede valer más, puede valer menos. ¿Qué me conviene? Que valga más. Entonces, mi participación es superior porque yo la comparo contra el patrimonio. ¿Ya? Entonces, por eso aquí aparece el segundo concepto del patrimonio. Y el registro contable de esto
no estoy haciendo nada distinto, esto lo tienen ustedes. Entonces la pregunta es, oye, ¿cuál es el registro contable de todo lo que pasó acá? ¿De dónde salen estos datos? Entonces, lo primero, y aquí empiezan a aparecer datos que me interesan. 24 millones es lo que vale tu 26,6%, 26,6 periódico sobre los 90. Si ustedes meten la calculadora, les da 24 millones de pesos. Pero esa inversión en empresa relacionada se formó bajo una forma distinta. ¿Cómo se formó? Primero, tú tenías la compra de 100 acciones que estaban en valores negociables. Pero tomaste la decisión de comprar más acciones. Pero producto de comprar más acciones, tu participación aumentó. Entonces, por lo tanto, la cuenta contable a la cual yo estoy comprando adicionalmente sería inversión en empresas relacionadas. Y lo tercero es que tengo que ver que los montos que yo he pagado, cancelado, ¿cuántos suman? Para compararlos con lo que vale la empresa. Entonces, ¿qué voy a comparar? Lo que vale mi inversión versus lo que vale el patrimonio de acuerdo a mi participación. Pero aquí tengo un dato que manda, que son los 24 millones. ¿Cómo hago el registro? ¿Cuáles valen tu inversión en empresa relacionada? Los 24 millones. ¿Cómo los calculaste? El 26,6 periódico sobre los 90. ¿Qué más sucedió? Yo antes tenía una inversión que eran 5 millones, pero como tuve que actualizarla, me quedó en 4.850.000, pero desaparecieron los valores negociables porque ahora se convirtieron en inversión en empresa relacionada. ¿Qué más pasó? Ustedes compraron, adquirieron 300 acciones a 55.000 pesos. Si calculan las 300 acciones a 55.000 pesos, compraron 300 acciones en 16,5 millones. ¿Me están siguiendo? Aquí están las 300 o los 55. Eso es lo que pagaron recién. Pero producto de lo que yo compré recién más lo que tenía, me suman 21.350, si no me equivoco. Estas dos cifras. 21.350.000. Entonces la pregunta, estas son las acciones, si lo que yo he desembolsado, pagado, son 21.350 y lo que vale mi participación son 24, ¿qué significa esto? Es que yo tengo un mayor valor de inversión. Y esa es una cuenta de ingreso que tengo que reconocer. Entonces uno podría decir, ¿cómo te fue con esta compra? Impecable, ¿no? Pagué 21.350, pero vale 24. Eso vale el patrimonio. Alguien tiene la tentación de decir, vendamos al tiro, pero alguien podría decirte, no, no te voy a pagar 24, te voy a pagar 23. Y esa es la decisión tomar en términos de la empresa, decir si vendo o no vendo esa acción. Y es una decisión financiera. ¿Ya? Este es el concepto de valor negociable e inversión en empresa relacionada. Voy a avanzar con la otro ejercicio, porque esto que está aquí, yo se los dije recién, si no se transa en la bolsa, la empresa se llama inversión en otras sociedades. ¿Ya? Y está descrito el cómo se actualiza. Y ahí aparece un concepto que también está explicado en el Power, que aparece con esta sigla, BPP. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué significa eso? Es que uno actualiza en relación a un valor de patrimonio proporcional. Y ahí están los tres conceptos de actualización de mis acciones. Precio mercado, acciones, el porcentaje cuando estoy en inversión en empresa relacionada de respecto del patrimonio y aquí una valorización proporcional, ¿ya? Respecto del patrimonio cuando no se transa. Esto está bien explicado en el Power también, por favor, ¿ya? Pero lo que me interesa es avanzar con este ejercicio que es un poquito más intenso y que es el que me interesa que se aclare, ¿ya? No sé si hasta aquí estamos. ¿Seguimos? Sí. Sí, Ya. profe. Ya. Yo sé que esto es como bien intenso, pero lo tengo que hacer así porque si no después se nos pasa el tiempo y tenemos que aprovechar lo más que se puede. Aquí voy a complementar con el Excel.
Aquí está el desarrollo de lo que vimos recién por si acaso. Situación A, situación B, y nos vamos a ir acá a este que estamos mostrando. ¿Ya? Entonces, el Excel, ¿por qué es clave? Por eso está visible. Aquí está el valor de las acciones. De cada una de las... Porque ustedes, ¿qué se tienen que hacer la pregunta? Oye, me dijeron que habían acciones, pero no sé cuánto cuestan. Y eso, claro, están en el cálculo, pero ustedes no tienen el Excel. Entonces aquí el Excel explica esto. Entonces uno podría decir, oye, ¿a qué se parece esto? A toda la información que ustedes han reunido de la Bolsa de Santiago, la Bolsa de Valores. Solo que aquí está sistematizada. Estos valores son teóricos por si acaso, no son los valores reales del día de la bolsa, son teóricos para que no se confundan. ¿Ya? ¿Estamos con eso? Entonces, vamos al ejercicio. Lo primero, ¿qué dice el ejercicio? Que la empresa tiene un patrimonio que adquirió, un patrimonio de inversiones, esto que está pintado en azul. Entonces uno dice, ¿por qué tú tienes acciones? ¿Y por qué tienes acciones en distintas compañías, en distintas empresas? Porque tengo disponibilidad de recursos y en ningún caso superan el 20%, por lo tanto son inversiones, valores negociables. ¿Por qué lo haces? Porque tengo disponibilidad. ¿Y qué vas a hacer si te va bien con el precio? Las vendo y las vuelvo a ocupar en otra cosa. ¿Qué pasa si tienes necesidades de liquidez? Voy y las vendo. ¿Por qué compraste A, B o C? Es una explicación de gestión de la empresa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el ejercicio nace con un patrimonio, con un valor comprado, que es la suma de 3.833.268.638 pesos. Y empezamos con el desarrollo. Entonces, voy a cambiar esta hoja, porque ahí está relacionado. Entonces dice, oye, ¿cómo nació? Esto ya partió el ejercicio con ese saldo. Entonces lo que corresponde ahora es empezar a hacer registros contables según el desarrollo del ejercicio, el desarrollo de la guía. Y lo primero que aparece en el ejercicio dice que el 31 de enero del año 2019, la sociedad compra 1.850.000 acciones de Maciza al valor de cierre de enero. Entonces ustedes me dicen, oye, ¿de dónde sale este valor? Me voy al detalle de las acciones y está anotado. Maciza, ¿cuánto vale? 41.76. ¿De dónde sacaron este dato? De la bolsa. Entonces voy y registro 41.76. ¿Cuántas compraste? 1.850.000. Y aquí hay que sacar la calculadora. 1.850.000 por 41.76. Entonces, ¿cuánto desembolsaron? 77.256.000 pesos por la compra de estas acciones de Maciza. ¿Se entendió? ¿Por qué inversión en valores negociables? ¿Por qué valores negociables? ¿Por qué no supera el porcentaje? Porque si no sería inversión en empresas relacionadas. ¿Ya? ¿Seguimos? Sí, profe. Según, Sí, ya, si ustedes me tienen que decir, seguimos, entonces yo sigo. Ya, entonces, segunda transacción. Estoy siguiendo la guía solamente, ¿eh? Nada más. Estoy siguiendo la guía. Dice acá, 30 de junio. La sociedad vende el 50% de todas las acciones que tuvieron un valor de cierre al 30 de junio superior al valor de la valorización al 31 de diciembre. ¿Qué es lo que está haciendo? Compara Los periodos. los periodos, lo que le costó versus lo que valen hoy día. Entonces, pero toma una decisión, vender las que tienen buen precio. Eso es lo que hace, vender las que tienen buen precio. Entonces, ¿dónde está ese dato? Este es el dato del 31 de diciembre. Y aquí está el dato del 30 de junio, donde yo comparo. Entonces, yo les puedo decir lo mismo. ¿Y de dónde saco estos datos? De la bolsa. en la bolsa. La bolsa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, toma la decisión de cuáles va a vender. Yo las tengo pintadas en verde, porque son todas aquellas que tienen valores superiores. ¿Se vio? Ajá. Sí, Es decir, y esto es matemática. ¿Cuál vendiste? Yo las pinté en color para que fuera más fácil identificarla, nada más. Nos volvemos al desarrollo. Entonces, ¿dónde hicieron el cálculo? Aquí hay que hacer cálculos matemáticos y ustedes tienen que generar un esquema. Ah, y aquí viene el otro. Los formatos los tienen que construir ustedes. Yo sé que le entrego todos los formatos.
pero ustedes tienen que rayar, escribir, para que en definitiva también se queden con el formato en la mente. Algunos ni los colores le cambiaron. Ya, pero es parte de la historia. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, construir sus formatos, ver qué hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Historia, cuánto costaron al inicio, cuánto costaban y determinaron una diferencia de todas las que iban a vender. Y calcularon, por supuesto, cuál es el monto de las acciones, que es el 50%. Y esto es matemática. ¿Cuál es la ganancia? La diferencia de precio, los 7.723 menos los 6.100, me dio 1.623, aquí está con fórmula. ¿Y cuántas acciones vendiste? Dice que el 50%, entonces, entre comillas, gané 1.623 pesos por 9.172 acciones. Gané 14.886.156. ¿Cuál es el valor de la venta? El total, precio de mercado hoy, o el día de hoy, por el total de acciones. Entonces, tú vendiste 70.835.000 y de esos 70 millones ganaste 14.886.000, que es la diferencia de precio. ¿Estamos? Como son varias, hago el cálculo para todas y por supuesto que hago sumas. La ganancia, la suma de todas las diferencias, y el total vendido es el precio de mercado actual por la cantidad de acciones que vendiste. Entonces, ahí hay una parte de lo que yo estoy haciendo respecto de mi venta y me vengo a hacer el asiento contable. Banco, que es la suma multiplicada de valor mercado acciones, está hecho bien método carretero por si acaso, pero al final si yo lo comparo, el 1.430.000 es el 1.430.000 de acá. ¿Estamos? ¿Qué más sé en esta transacción? ¿Cuánto dinero gané producto de la venta? 61.238. Ahí está, poder tomar valor. Y después, ¿cuál es el monto de la inversión? Y el monto de la inversión es el valor libro por la cantidad de acciones, que es lo mismo, la diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Hay una venta y hay una ganancia. ¿De dónde obtuve estos valores? Producto de la comparación del precio de mercado. ¿Ya? ¿Hasta aquí seguimos? ¿Ya? ¿Qué más sucede acá? Y aquí voy a ir un poquito más rápido por si acaso. El resto de las acciones, hay unos que están con signo negativo. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, me quedan acciones y esas acciones que me quedan igual tuvieron un efecto. Y ese efecto de actualización, yo se lo dije recién, lo puedo hacer al final de año con lo que me queda o lo hago al 30 de junio. Aquí una opción es al 30 de junio. ¿Ya? ¿Qué sucedió acá? Y en algunos casos, por ejemplo, hay un ruido por ahí, alguien está hablando. Alguien está hablando para que se silencie, por favor. Horus. Horus. Le pido a quien está conversando, por favor, que silencie su micrófono. ¿Ya? Después sigue trabajando. Joel, por favor. Ya, seguimos. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Por ejemplo, Forus. ¿Qué pasó con Forus? Las compraste a 1.900 y están a 1.651. Entonces, cada acción te generó una pérdida de 34 millones y en el total, se diluye porque hay otras que tienen valores positivos. Pero al final, ¿qué sucede acá? Es que yo tengo una pequeña diferencia por el total de acciones de actualización a ese día. Aquí no vendí las acciones, solo es la actualización. ¿Ya? Solo la actualización. 31 de julio, paso siguiente. Dice que compré acciones de Iansa, 3.245.000 acciones, hablarlo de cierre de julio. ¿De dónde saqué ese dato? Bolsa. Esta es mi bolsa práctica para ustedes. Aquí están los datos. 12.97 cada acción.
Y los 12.97 por la cantidad de acciones, cuánto cancelé, cuánto pagué, 42.087.650. Entonces, esas son las cantidades de acciones de Janssen. ¿Qué tiene que suceder además? Ustedes partieron con esto. ¿Qué tiene que suceder? Es que ustedes tienen que ir rebajando lo que venden y agregando lo que compran, porque va cambiando la cartera de las acciones, ¿ya? Y eso es algo que uno va haciendo en un acompañamiento de Excel. Y eso es un poco lo que uno va haciendo en términos de agregar datos para efectos de los cálculos, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo agregado Maciza y Janssen, y también están rebajadas las acciones que se vendieron, ¿ya? Pero eso lo vamos a explicar un poquito más. Me dan un segundo y terminamos con este. Entonces dice después que el 31 de diciembre, vamos aquí, 31 de diciembre, dice, la sociedad vende el 50% de todas las acciones que tuvieron un valor de cierre al 31 de diciembre superior al valor del 30 de junio. En delante comparamos junio con diciembre del año pasado. Ahora estamos comparando junio 2019 con diciembre de 2019. Y aquí la única acción que tiene un valor superior es, en este caso, Compañía Agropecuaria Copeval, por una diferencia menor de 799.60 a 799.99. Nada, pero es el ejercicio. Entonces al final voy a ver esa venta. Entonces voy a mi cálculo, busco Copeval, ahí está Copeval, dice que vendí el 50% de las acciones. ¿Ya? Aquí está la diferencia, 0.39. 0.39. La mitad de las acciones son 117.810 porque teníamos 235.620. Y si ustedes se dan cuenta, la ganancia es ínfima porque es 0.39 por cada acción. Hago el registro contable, gané 45.946, acuérdense de eso. Y el asiento contable, ¿cuánto dinero llegó al banco? La suma del valor libro que estoy vendiendo más la ganancia. Eso es lo que está como registro, ¿ya? Y lo último es del total de acciones que nos quedan, tengo que volver a hacer la actualización para efecto de saber cómo está tu inversión de acciones al final de año. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? El valor libro de la última vez que actualicé versus el valor de mercado al 31 de diciembre, obtengo una diferencia por la cantidad de acciones que me quedan. Y esa cantidad de acciones, ¿qué me está diciendo? Que del total de tu paquete accionario, perdiste 409 millones de pesos teórico. ¿Por qué? Porque yo les muestro aquí el detalle de las acciones, los precios, lo voy a dar un poquito más de tamaño para que se vea bien. ¿Qué pasó en lo principal? Carosi, 1.950 cada acción, 1.650. Si ustedes se dan cuenta en el detalle, la que más perdió entre los valores fue Carosi, 188 millones de pesos. Entonces aquí viene una pregunta. Voy a centrar en Carosi y esto es un poco los que los quiero invitar a la reflexión de los datos. Porque una cosa es lo contable, pero también tiene que ver con la decisión financiera. Yo les podría preguntar a ustedes, ¿por qué el gerente de finanzas, el responsable de las acciones, no tomó la decisión de vender todo Carosi el 30 de junio? Porque ahora tiene que reconocer una pérdida en relación al valor original y a la actualización. Están a 1.650 pesos cada acción. ¿Por qué no las vendió todas? No tenía necesidad, tenía expectativas que Carosi iba a subir, bajó. Entonces ahora, ¿cuál es la decisión financiera? ¿Las voy a vender ahora o voy a esperar? Y esta es la típica conversación que uno tiene siempre. ¿Vas a hacer la pérdida o vas a esperar que se recupere? Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo esperar? Pero esta es una reflexión financiera, ¿ya? Lo contable es lo que hemos hecho. Entonces aquí es la gestión de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces aquí está el registro, ¿ya? Y lo último que está aquí abajo, yo hice un supuesto, porque siempre me preguntaban los alumnos, algunos dicen, profesor, pero usted dice que solo ganan. ¿Cuál es el asiento cuando pierden?
solo hice un ejercicio distinto acá por si acaso, nada más. Están los 94.200.000. Este es como sería la opción B si yo vendí y perdí dinero. Entonces el asiento contable es lo que salieron de valores negociables, recibo 92, pero perdí 2 millones. Este es un valor artificial, supuesto mío, nada más. Solo lo hice para efectos prácticos de mostrarle a ustedes cuál sería el asiento contable. ¿Ya? Eso es respecto de valores negociables y los registros contables. Estos datos son teóricos. Lo que ustedes tienen que hacer es, oye, ¿cómo busco los valores de acuerdo a lo que le acabo de enseñar de la Bolsa de Santiago? Son poquitos datos del cálculo para efectos del ejercicio, así que tampoco es tan duro. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta. Ay, profe, Dígame. ¿se provisionan así como que se estiman pérdidas? No. Ya. ¿Por qué no? Porque en este caso, la actualización se produce según el precio de mercado. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el valor real de tu acción? El valor que está en el mercado, del valor a bolsa, y tú lo registras. La decisión, y aquí hay un concepto, la decisión de venta es la que te genera el valor real si vas a perder o ganar dinero. Pero es una decisión de momento, ¿ya? En estos casos no hay provisiones. Las provisiones es un concepto que va de salida. Las provisiones ya no se usan en las NIC. ¿Por qué? Porque dice la NIC que las provisiones son certeras. Antes uno podía suponer valores, hoy día la NIC te dice que no. ¿Usted sabe que va a suceder algo? Regístrelo, o si no, no suponga cosas. Ese es un poco el concepto de la provisión. Igual hay personas que dicen, oye, voy a provisionar la iniciación de años de servicio. Sí, de acuerdo, pero tú vas a despedir a la persona. Si no la vas a despedir, no puedes provisionar. A no ser que esté contractualmente a todo evento, hay un acuerdo del sindicato, sí, cosas certeras, ¿ya? Pero si yo digo voy a despedir a alguien, mejor dir que lo voy a despedir y registra y paga. Pero ese es un concepto de la provisión, ¿ya? No está ha cambiado en el tiempo, de acuerdo a la NIC. Perdón, la última consulta, y en el caso de, que no tiene que ver con esto, pero ¿y en el caso de las cuentas por cobrar, tampoco se provisionan hoy día? Las cuentas por cobrar hay un No sé, concepto no, o que sea, no hay un porcentaje de castigo que escucha, se mantiene. escucha. Lo que hay hoy día es un concepto de deterioro, Ah, perfecto. ¿ya? Todo eso es nuevo. Deterioro. Para el resto, deterioro en las cuentas por cobrar, deterioro en las existencias, deterioro en los activos fijos antiguos y día propiedades, plantas y equipos. Son conceptos que se han ido agregando, ¿ya? Por lo tanto, lo que tú me estás preguntando, hoy día evoluciona a un concepto de deterioro. Y aquí hay que empezar a leer las NIC. Yo sé que le estoy hablando como en chino para algunos de ustedes, pero les tengo que explicar igual a todos para que no después me digan dónde sale esto. Aquí aparecen las normas internacionales de contabilidad. Y hay un listado de normas que afectan por tópicos. La 2 afecta a la existencia. La 16 a las propiedades, plantas y equipos, comillas, activos fijos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, están los conceptos, pero hoy día se miran de manera distinta. Y el castigo, solo con esto termino, es algo concreto, real. ¿Cuándo se castiga? Después que hay un proceso de cobro y ya la persona no me va a pagar. Ese es el castigo de una cuenta por cobrar. ¿Ya? Cuando ustedes prestaron dinero a sus amigos, hicieron un listadito, cobraron una vez, cobraron 2 veces, cobraron 3 veces y ya se aburrieron. Y ese es el castigo, pero en términos formales hay que hacer un proceso. ¿Ya? No es llegar y castigar una deuda, porque si no, después salta el servicio de impuesto interno. Gracias. ¿Ya? Entonces, eso es respecto del concepto de acciones. Nos vamos a pasar ahora al concepto de la otra materia, que son los arriendos. ¿Ya? Aquí vamos a hacer el mismo esquema de pasar por lo conceptual y por el ejercicio matemático. ¿Ya? Entonces, si me dan un segundo. Dame un segundo para abrir todos los archivos. Tengo abierto uno. Voy a cerrar los otros que ya estamos listos. Entonces,
Ejercicio, salir, arriendos, inversiones, guía. Vamos por la guía de arriendos. Ustedes van a tener un PDF y un Excel, ¿ya? El PDF fue lo primero que apareció y después el Excel para efecto de ir explicando conceptos. Ya. Lo primero, antes de empezar el ejercicio, lo conceptual, pero muy breve, porque está latamente explicado en el Power. Latamente explicado. ¿Por qué surge una norma que se llama Norma Internacional de Información Financiera 16 relativa a los arriendos? Esto era como muy... Voy a dejar de compartir porque me voy a dar 2 minutos para explicarles. Miren, ¿qué es lo que sucedía hace un tiempo atrás? Ustedes veían por la carretera un camión grande, decía en la puerta, Transportes Casablanca. Estoy inventando uno que me acordé de acá de Santiago. Pero después en la letra chica decía Leasing Banco Santander. Entonces la pregunta era que esa empresa de transportes, si vas al estado financiero y miras la partida de propiedades, planta y equipo, no tiene camiones. Porque todos están en arriendo, y ahí viene el concepto de leasing. Esa palabra la tienen que haber escuchado usted a lo mejor. Entonces al final, ¿qué es lo que pasa? El bien nunca es de la empresa. El bien es del banco. Y lo que yo hago mensualmente es pagar una cuota, comillas, de arriendo por el uso de ese bien. Entonces ustedes querían a lo mejor invertir en esa empresa de transportes y querían invertir porque había patrimonio, pero no había patrimonio porque los camiones no eran de la empresa. Entonces ustedes podían tomar una mala decisión de inversión. Entonces, ¿qué propone esta norma? Que cuando hay un contrato de este tipo que califica como arriendo, se tiene que usar la norma. Y aquí aparecen dos conceptos. Y yo tengo que dejar en la contabilidad el valor del contrato que lo vamos a calcular, y la obligación también en los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar el estado financiero? Que yo tengo derechos a usar ese camión o los camiones, eso está en el activo, tengo derechos a usar los camiones porque tengo un contrato suscrito, pero en paralelo tengo una obligación de decir que debo ese contrato. ¿Por qué las empresas se rehusaban a esto? Porque cuando le aparece un pasivo, el banco va a observar, va a decir, pero usted debe dinero, entonces no le voy a prestar más dinero. ¿Me entienden la figura? Entonces eso antes no se hacía y hoy día en los estados financieros se tiene que reflejar si yo tengo contratos de arriendo, el derecho a usar esos arriendos, pero además la obligación de pago. Y ahí surge esta norma. Y esta norma es súper precisa, lata, en términos de decir cuándo yo tengo el derecho a hacer este registro contable. Entonces ahí el Power explica latamente esto, ¿ya? Pero en lo específico, que es lo que interesa en términos contables, nos vamos a ir al detalle de los ejercicios. Entonces, lo primero, características de un contrato de arriendo. Características. Primero, ¿cuánto dura tu contrato? ¿Ya? ¿Cuánto dura el contrato? ¿Cuál es el monto de arriendo del contrato? Y nosotros siempre tenemos que hablar a valor neto. Siempre valor neto. Valor neto significa un cálculo que no tiene IVA, porque el IVA es recuperable. ¿Ya? ¿Qué dice más la norma? Este contrato es a 36 meses. Entonces, tienes que traer los valores al día de hoy, y ahí aparece el concepto de valor actual, neto. Esta palabra la tienes que haber escuchado cuando hay un proyecto, un desarrollo o una cuota en términos de cuando uno pide un préstamo hipotecario. Por ahí va el concepto. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? Y esto dice la norma. ¿A qué valor vas a actualizar los montos? A la tasa incremental que esté fijada en el contrato, porque este es un aspecto financiero del contrato. Yo te doy plazo, pero te cobro un interés. A nadie le dan plazo sin que le cobren interés. Entonces, dentro de la cuota intrínsecamente está el interés. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Entonces, Sí, profesor.
lo primero que tenemos que resolver, oye, ¿cuánto dura el contrato? ¿Cuál es el monto del arriendo? Canon, cuota, lo que ustedes quieran llamarle, y cuál es esta tasa. Y cuando hablamos de que es en meses, se entiende que esta tasa es mensual. ¿Ya? Si hablamos anuales, sería tasa anual, para que no nos enredemos con eso. ¿Ya? Después, la pregunta es, oye, yo tengo este contrato y hay una pregunta que es clave. ¿Tú las cuotas las pagas de manera anticipada o las cancelas a mes vencido? No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Cuando yo digo de manera anticipada, es que el contrato empezó a regir el 1 de abril y la primera cuota la pagué el 1 de abril. Eso es anticipado. Vencido es que el contrato empezó el 1 de abril y la primera cuota la pago el 30 de abril. Eso es vencido. Esto es clave porque hace la diferencia en el cálculo. ¿Ya? Entonces, si ustedes siguen leyendo el texto, aquí lo que está diciendo, oye, ¿cuál sería la tasa de descuento si a ti te dan plazos por un contrato que dura 36 meses? Eso es lo que está diciendo acá. Y aquí hay un cálculo matemático que yo se los voy a explicar también, pero en definitiva, ¿qué es lo que está diciendo este cálculo matemático? Que para cada cuota la tengo que traer a valor actual al momento cero. ¿Y eso cómo se hace matemáticamente? Es el valor de la cuota dividido por 1 más el interés, y en este caso el interés no en porcentaje. Cuando yo tengo un valor en porcentaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevarlo numérico. ¿Y eso qué significa? Restarle y multiplicarlo y me queda en 0,015. Y este es el elevado a 1. ¿Eso qué significa? Que yo este valor, los 500.000 pesos del día de hoy, pero al fin de mes valen menos. ¿Por qué valen menos? Porque tiene esta tasa de descuento. Entonces el valor real de la tasa de descuento me genera 492.600. Esto es matemática pura, ¿eh? Y matemática financiera. Todavía no es contabilidad esto. ¿Ya? Por favor, para que me entiendan. Yo les voy a dejar un Excel donde calculamos esto. ¿Ya? Entonces, sigo con eso. Todavía estoy en lo puro conceptual, por favor. Todavía no he entrado en la cosa contable. Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer es una tabla de desarrollo para las 36 cuotas, una tabla de desarrollo para las 36 cuotas, a actualizarla. Y aquí hay una distinción. Este cero, ¿qué significa? Para que tomen nota. Significa que la primera cuota es anticipada. Este es un contrato anticipado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo pagué el 1 de abril y el contrato partió el 1 de abril. Entonces, por lo tanto, esa actualización no está elevada a ningún periodo porque todavía no ha ocurrido ese periodo. Estos periodos son mensuales. ¿Ya? Mes. Porque la tasa era mes. Entonces, si yo digo, ¿cuánto valen los 500.000 pesos al día de hoy y que pagaste hoy día? Los mismos 500.000 pesos. ¿Cuánto valen los 500.000 pesos que vas a pagar un mes después al día de hoy? 492.611. Podrían hacer ese cálculo, ¿no? Para verificar. Ahí está la fórmula. ¿Lo podrían hacer? Háganle empeño, a ver qué les sale. ¿Ya? Háganle empeño. Háganle el esfuerzo, digo nomás, nada más. ¿Les salió? ¿No les salió? ¿No saben cómo hacerlo? $1,015 elevado a 1, ¿en cuánto queda? 1,015. ¿No es cierto? Sí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué está diciendo la fórmula? ¿Perdón? ¿Me siguieron con lo que dije, no?
Sí. 1,015 elevado a 1, ¿en cuánto queda? 1,015. En 1,015. Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula? Tú los 500.000 pesos de la cuota los vas a dividir por el 1,015. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo al periodo 1. ¿En cuánto se reduce ese valor? A 492.611. 611. Si lo hacen elevado a 2, una forma carretera, perdonen la expresión, es 1,015. Mi calculadora no tiene elevado. Mira, 2,03. Espere, 1,015 elevado al cuadrado, ¿eso qué significa? 2 veces, es decir, multiplicar 1,015 por 1,015. Eso es elevado al cuadrado. ¿Ya? No es raíz por si acá. Y eso me da 1,030, 22,5. 22,25. Entonces, si los 500.000 pesos los divido por este valor, dividido 1,030, 225, me da 485, 331. 485, 331. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Y aquí esto es anticipado. ¿Por qué? Porque la primera cuota la pagaste el día del contrato. Por eso la primera cuota te dio el mismo valor. ¿Ya? Hasta aquí el resto que está calladito, ¿entendió más o menos esto, no? Sí, Sí, profesor. claro. Ya. Y aquí la pregunta práctica. Oye, ¿dónde se usa esto? ¿Se parece esto a cuando uno paga el crédito hipotecario? Ujú. Se parece por ahí la cosa, porque tiene una tabla de desarrollo que lo vamos a ver en el cuadro siguiente. Para que si alguien está pagando crédito hipotecario, por aquí está la historia. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo hicimos para todas las cuotas. Entonces, ¿qué significa este valor? Y esto dice la norma. Los 14.037 anticipado, ¿qué significan? El total de tu contrato y el total de tu obligación. Pero alguien de ustedes me podría decir, ¿sabe, profesor? No me calza esto. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar 36 cuotas de 500.000 pesos. Y eso no me da 14. Me da 18 millones. Entonces, ¿qué significa la diferencia? La diferencia La son los, devolución. la diferencia son los intereses incluidos en las cuotas. Esa es la diferencia. Ok. La diferencia, si después hacemos toda la tabla, la diferencia son los intereses de las cuotas totales. ¿Ya? Entonces, el primer dato a calcular es obtener el valor actual de esta tabla de valor anticipado en la primera cuota y así todas las siguientes. Entonces, después dicen aquí hay 18 pagos, solo que el 0 no tiene número porque no está hecho el cálculo para el periodo 1. Entonces, ¿cuál es el valor de tu contrato? ¿Cuál es el valor de la obligación? 14.037. Y eso empieza a aparecer en los estados financieros. Y ahora, lo que hay que hacer es la tabla de amortización o de desarrollo para los 36 meses. Y esto ya se parece también un poco más a lo que hacemos cuando estamos pagando nuestro crédito hipotecario. ¿Cómo hacemos este cálculo? Si ustedes ven, aquí el ejercicio nació con los 14.037. Ahí están. Nace con eso. Y después, ¿qué calculamos? En la primera cuota. Cuando uno habla de amortización, es lo que rebaja la deuda. Esa es la amortización. ¿Cómo calculo la amortización? Es el valor de la cuota menos el interés me da el diferencial que es la amortización. En este caso, la primera cuota no tenía interés porque la pagué el día 0. Entonces, por lo tanto, la amortización fueron los 500.000 pesos. ¿En cuánto quedó tu deuda? En 13.537.797. Y este valor se viene acá, si ustedes se dan cuenta. Y aquí empiezo con el cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Tengo una cuota que voy a pagar, 500.000 pesos.
Pero ¿cuánto es de interés de este monto? Entonces aquí, ¿qué tendríamos que decir? Que los 13 millones, ¿cuál es el interés que estamos calculando en este ejercicio? 13, 537, 1,5 mensual. ¿cuánto era el interés? 1,5 meses. 1,5 mensual. Mi calculadora me dice 203.067. Ahí estamos. Entonces, de tu primera cuota, perdón, de tu segunda cuota, de los 500.000 pesos, hay 203.000 de interés. ¿Cuál es la amortización? Diferencia. La amortización se calcula valor de la cuota menos el interés. Entonces, ¿qué significa esto? Que este monto de 296.000 es el que va a rebajar capital. Por decirlo de una forma más gráfica, es lo que va a rebajar la deuda. Entonces, ¿con cuánto partió la deuda en este mes? Con 13.537.797 menos la amortización, me queda en 13.240.864. Y así, sucesivamente, hasta terminar. ¿Estamos? Profe, disculpe, esa tasa 1,5 supuestamente que es una tasa fija. No, ojo. Dice la ley, no dice la ley, dice la norma que uno tiene que buscar cuál es la tasa. Y la norma dice la tasa implícita del contrato. No es cualquier tasa, es la tasa implícita del contrato. ¿Ya? Porque cuando tú vas a comprar, cuando tú vas a hacer un arriendo y te dan plazo, hay una tasa implícita en las cuotas, po. Entonces uno que dice cuánto vale la cuota y no le interesa el resto, pero dentro de la cuota hay una tasa implícita que se tiene que usar. Y uno le tiene que pedirle al banco, si le pide este financiamiento al banco, decirle cuál es la tabla de desarrollo. Esto se llama tabla de desarrollo o tabla de amortización. ¿Por qué les digo esto? Porque los bancos a veces no te dicen la tasa que, porque, miren, ¿qué pasa esto? El banco dice la tasa, voy a inventar, el 5%, pero te meten en una comisión entre medio y tú no te das cuenta. Entonces, no, pues si tú me dijiste un 5%, no, es que la comisión, entonces dime más la comisión. Y eso es parte del proceso de negociación que ustedes tienen que hacer cuando están viendo estos temas y son responsables de esto. ¿Ya? Y así seguimos hasta adelante. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y aquí en la guía yo marqué algo y lo dejé tal cual para que ustedes lo lean. ¿Por qué lo marqué así? Porque, y aquí para efectos de ejercicio, vamos a hacer de la letra B hacia abajo. ¿Ya? Eso va a ser la lógica. Porque aquí hay un concepto que se llama intereses diferidos, que yo les tengo que decir, ojo, existe este concepto, pero como tiene efectos tributarios, no lo vamos a ver. Pero yo necesito que ustedes se queden con el bichito de que alguna vez le hablaron de intereses diferidos. ¿Ya? Para efectos de los ejercicios, lo vamos a hacer de aquí hacia abajo, pero ustedes te tienen que acordar, oye, ¿existen los intereses diferidos? Sí, existen. ¿Se lo explicó el profe? No se lo explicó en detalle porque en definitiva tienen efectos tributarios. Y como ya la cosa se complica con eso, nos vamos a obviar un poquito porque más adelante van a aparecer aspectos tributarios. ¿Estamos? ¿Se entendió la explicación? Entonces, ¿cuáles son los registros contables tipo? Registro contable obligatorio. Al inicio del contrato es derecho uso camioneta, derecho uso vehículo, camión, lo que sea, a arriendos por pagar. Y aquí está reconociendo el concepto que yo le expliqué al principio, que yo digo y explico, que veo mi balance y digo, tengo derecho a usar camionetas por 14 millones, pero también tengo obligaciones de pagar 14 millones. Y eso lo ve quien lee el estado financiero. Y esa es la parte importante. Y a continuación, hago los pagos. Si ustedes se recuerdan, el primer pago era el mismo día del contrato, entonces por lo tanto no tenía interés. ¿Se recuerdan de eso? La segunda, ¿se acuerdan de eso, no es cierto? Eso está aquí en la tabla de desarrollo. Está ahí, cero, no tiene interés. ¿Sí? Voy a pasar a la segunda cuota. Entonces, ¿cómo uso los datos? Segunda cuota. Lo que tengo claridad es que la cuota son 500.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿y cuánto fue el interés? ¿Y cuánto fue la amortización?
si ustedes calcularon recién, interés 203,067 de la cuota y el resto es amortización. ¿Y qué es lo que hace la amortización? Rebajar el arriendo por pagar. Capital. Entonces, el capital, como bien dices tú, o la deuda en este caso. ¿Ya? Rebajo. Y así sigo con el asiento siguiente. ¿De dónde saqué estos datos? De nuevo, lo que tengo claro que son 500.000 pesos, pero el desglose, ¿de dónde lo saqué? De la tabla de desarrollo. 198,613, 198,613. Ahí están los 198,613 y la amortización, rebaja de la deuda, 301. Avanzo al cuarto, genero el pago de arriendo al cuarto mes, con su correspondiente interés, están los 305. Además, para efectos de término del año, yo igual tengo que reconocer el interés de la cuota última. ¿Por qué? Porque todavía no pago la cuota, pero igual para efectos de registro tengo que reconocer el interés de esa última cuota. ¿De dónde lo saqué? De nuevo, ahí están los 189. No he pagado la cuota, ojo, pero solo reconozco el interés para efectos prácticos de presentación. ¿Ya? La parte importante acá es la siguiente, que al 31 de diciembre te tienes que hacer la pregunta siguiente. Oye, de este contrato de arriendo, ¿cuánto he ocupado los camiones, el vehículo, el bus, la oficina? Y aquí aparece un concepto que es reconocer el derecho que has ocupado. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo esto? Recuerden ustedes que el total del contrato eran 14,037. ¿Ya? 14,037 el total del contrato. ¿Cómo calculé esto? Los 14,037, 797, dividido en 36, porque eso dura el contrato. Me da 389,939. Verifican ustedes que les da lo mismo. ¿Ya? Con todos los decimales me dio 939. Aquí me comí un decimal. ¿Ya? 797. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que por cada mes que pase, tú reconoces que has ocupado ese bien, por lo tanto esto se tiene que registrar. Y aquí aparecen las siguientes cuentas. Amortización, derecho de uso, que es una cuenta de gasto, y amortización acumulada, derecho de uso, que es una cuenta que se trata como pasivo. ¿Ya? Pasivo. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir esto? Mostrar, y me voy a cambiar al Excel. Voy a cambiar al Excel. Aquí está lo mismo que estamos viendo ahí por si acaso. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me permite esto? Poder decir que el bien que yo he ocupado me refleja que me queda un porcentaje por ocupar el contrato. Eso me está diciendo esto. Entonces yo les puedo preguntar al revés, ¿y cuánto te queda ocupar de este contrato? Ustedes van a decir 32 meses. Al revés, ¿cuánto es el derecho de uso menos la rebaja que has hecho? Me queda un valor de 32 meses. ¿Ya? Y eso refleja la situación de mi contrato de arriendo. Este cálculo que está acá es el que vimos en el Excel. ¿Ya? Aquí está con fórmula, pero yo ahora, si me permiten, les voy a mostrar una planillita que les voy a compartir después de la clase. Si me dan un segundo. Si no me equivoco, es esta. Si no me equivoco, es esta.
Este es el mismo ejercicio que estamos viendo. 36 meses, 5. ¿Ya? Los mismos meses. Entonces acá está mes vencido y mes vencido, ¿ya? Entonces son los mismos cálculos, los mismos cálculos. Aquí están los asientos contables. A los asientos contables. ¿Yo qué le agregué a esto? Le agregué los mayores. ¿Ya? Le agregué los mayores. ¿Y qué me está diciendo esto? El derecho de uso. Derecho de uso. Pero además yo puedo hacerme una pregunta. Oye, ¿cómo presento la información del derecho de uso? Y aquí aparece la cuenta de la amortización. Tiene un mes menos este ejercicio, pero les va a servir igual, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Oye, ¿cuál es el saldo que tienes de uso de este bien 12.677.816? Saldo de uso. ¿Ya? ¿Por qué me está diciendo eso? Porque al final lo que está ocurriendo es que yo todavía puedo ocupar este bien por ese monto. O dicho al revés, ¿cuántos meses puedo ocupar? ¿Ya? Entonces, esta es la gracia de poder decir después cuando una persona que no es el dueño de la empresa te pregunta, ¿y qué pasa con los bienes que usted tiene? Y tú vas a mostrar que esos bienes los tienes arrendados, pero el negocio es bueno. Pero los bienes no son tuyos, porque muchas personas compran una empresa pensando en los activos fijos. Y eso no es lo correcto. Tiene que ver con lo que genera la empresa. ¿Ya? Aquí el mismo ejercicio, y por eso les voy a mandar el Excel, se los voy a subir, agregar al final. Alguien me preguntó, profe, ¿cómo agrega? Miren, solo les voy a explicar algo para que lo puedan mirar bien. Yo estoy suponiendo, en este ejercicio, que el contrato nace el 30 de septiembre, pero dice que es a mes vencido. ¿Se acuerdan lo que le expliqué recién? Mes vencido anticipado. ¿Se acuerdan o no? Que parte el contrato y mes vencido es que yo pago al Parte del próximo interés. mes. Pago el próximo mes. ¿Y a dónde está la diferencia? Miren. Los datos son similares, solo y dos cambios. Mes vencido y el contrato nace el 30 del 9 y la primera cuota vencida la pago el 31 de octubre. No pagué una cuota al contado. No pagué una cuota al contado. Hago los mismos cálculos que hicimos recién y llegamos a decir que mi valor actualizado de contrato me suma 13.830.345. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Valor actual del contrato. ¿Cuánto suman las cuotas totales que tú vas a pagar? 18 millones de pesos. ¿Y por qué hay una diferencia de 4.169.000? Yo les dije que eran los intereses, ¿no es cierto? Pero no se los mostré y ni les demostré que eran los intereses. ¿Dónde vemos los intereses acá? En la tabla de desarrollo. Si ustedes hacen la suma de todos los intereses, voy a fijar la fila aquí para que se vea. Vista, inmovilizar. Ahí están los intereses. Si sumo toda la columna de intereses, ¿cuánto me dio? 4.169.000. ¿Cuál es el total de las cuotas que pagamos? 18 millones. ¿Cuál es el valor actualizado? 13.830. ¿Cuál es el valor de la amortización? Los mismos 13.830. Entonces, lo que no podemos perder de vista, y aquí a veces se cometen errores, es que yo cuánto pagué en total en cuotas. Nominalmente, 36 cuotas de 500.000 pesos, 18 millones. ¿Ya?
Entonces, con esto uno puede tomar cierta mirada de decir, ¿qué son los 13.830? El valor del contrato, el valor del derecho. ¿Derecho a qué? A usar el bien según el contrato suscrito. Y según contrato suscrito, ahí están los 13.830. ¿Cuál es el valor de cada mes de uso de este bien? De 184,176. Yo le saqué todas las fórmulas por si acá, ¿eh? Eso lo hice a propósito, pero no está mal hecho el ejercicio. ¿Ya? Y aquí llego al final y digo, oye, ¿cuál es el derecho de uso? Y aquí le puse entre paréntesis amortización, derecho de uso, gasto, amortización acumulada, pasivo. ¿Y cómo se presenta la situación en un estado de situación financiera? El derecho de uso menos la amortización. Entonces uno pregunta, ¿cuál es el valor del contrato? 12.677. Y en paralelo, las cuentas de mayor. Para los que no se recuerdan, las cuentas de mayor se construyen con la información del libro diario. Entonces, uno puede leer acá también, dice, oye, ¿cuánto debes todavía de este contrato? 12.939.480 pesos. Eso queda pendiente por pagar todavía de tu contrato. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la figura de los arriendos. No sé si queda alguna duda, consulta, algún dolor, reclamo. Aquí no existe la figura de pago a pie ni nada de eso, ¿verdad? El leasing. En este caso, ojo, este es un contrato de arriendo. Ese es el concepto, ¿ya? La palabra leasing, entre comillas, está como un poquito obviada porque lo que estamos diciendo ahora es que empieza la norma de contratos de arriendo. ¿Tú estás correcto en lo que me estás diciendo? Oye, ¿son los leasing? Sí, pero yo tengo que hablar de la norma de arriendos. ¿Ya? Pero en la jerga más coloquial, alguien dice, no, si son leasing. ¿Ya? Pero tengo que volver al tema. Son la norma de arriendos. Alguien dice, ¿cuáles son los tipos de arriendo? Operativo financiero, y un poco tiene uno el concepto que hay leasing de ese concepto. Pero aquí estamos hablando del concepto de arriendo, que eso es lo que hay que reforzar hoy día. Arriendos. Norma NIF 16. Correcto, pero ¿Ya? en la figura no existe pago pie en este tipo de contratos. No, pues lo que pasa es que el pie puede ser la El primera, pie, la la primera cuota la anticipada. primera cuota anticipada. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, regularmente nadie paga anticipado. Todos esperamos pagar en cuota y lo más lejos posible, independiente de los intereses. ¿Ya? Eso es más o menos lo que está en estas dos situaciones, consultas del concepto. Parece que me voy a arrepentir, se los voy a mandar con fórmula, ¿eh? Pero como nadie ha reclamado, parece que se los voy a subir sin fórmula. Sí, sí, con fórmula por fe. No, Profe, con una fórmula, consulta, profesor. un paréntesis. Me pasó que la clase pasada, bueno, por X razones no pude asistir y tampoco me pude meter con el link. No tenía acceso. ¿Ya? Es que ahí, mira, denme un segundo y para que vamos concluyendo. A ver, Gracias. miren, denme un segundo. Voy a explicar la prueba para que quedemos claros antes que terminemos. ¿Ya? Es decir, voy a decir que lo que necesito de respuesta. Pregunta número 1. Sus argumentos. Aquí suelten el lápiz, sean precisos, sean concisos. Algunos usaron conceptos similares y no estaban bien aplicados. Yo no soy adivino en ciertas situaciones. No me pueden decir, oye, pintando la casa, resuelvo. No, pinto la casa porque se ve mejor presentada, va a tener mejor valor. Yo que soy de Lontué, cerca de Curicó, para el 18 todas las casas se pintaban por fuera, aunque fuera con cal y con paletas de tuna. Estoy hablando más viejito soy yo. Se pintaban, había presentación. Hoy día, ¿quién hace eso? Nadie. ¿Ya? Entonces, quiero que ese desarrollo le pongan un poquito más y no se queden solo con lo que ustedes creen como mínimo. Segundo ejercicio, hay un ejercicio de leasing
Están explicados los puntajes. Contabilice los asientos. Confeccione las tablas de desarrollo y desglose de amortización. Presente los mayores. Y explique la cuenta de amortización acumulada de derecho de uso. Es decir, súper explicado los puntajes para que también se enfoquen dónde está el tema. Y después, segundo ejercicio de acciones, realice los registros contables, presente los saldos de las cuentas de mayores asociados y 2 preguntas. ¿Cuáles son las acciones que han sido más rentables? Y hay una pregunta después, parecía lo que le expliqué recién. Oye, ¿era pertinente vender o no vender una acción? No hay respuesta buena o mala, pero necesito que respondan en relación a los cálculos que hicieron. ¿Ya? Cálculo. Usted me dice, mira, los cálculos me dicen tal cosa y yo propongo tal cosa. Pero tienen que redactar. Alguien podría decir, no, yo voy a esperar que se mejoren los precios y no vendo nada. Es respuesta, pero con argumentos para convencerme que está bien la respuesta. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la petición, ¿ya? Para que quedemos claros en lo que es la pedida de la evaluación. ¿Ya? A la pregunta alguien que me decía, profe, no pude ver en la grabación. Miren, yo no soy el que levanto las grabaciones, para ser transparente, ¿ya? Poco no me estoy sacando los pillos, pero el punto es, voy a revisar, miren, denme un segundo, voy a revisar la plataforma, semana 2, estoy viendo la semana, perdón, voy a ver la semana 1, que es donde está la cosa. Semana 1, video. Miren, yo, semana 1, semana 1, semana 1. ¿Dónde yo veo la grabación? Yo la veo en el Teams. Voy a compartirle el Teams. Actividad. Miren, voy a compartirle mi Teams. Ya voy a las manos, denme un segundito. Aquí están viendo mi Teams si no me equivoco. ¿Ya? Y en el curso, que son ustedes, aquí está la grabación. Por lo menos de aquí yo la veo sin problema. En el grupo Teams. Y yo de aquí la revisé, la miré. Aquí la puedo ver. Entonces vamos a terminar esta clase hoy día y yo voy a dejar de grabar y va a quedar aparecida aquí al tiro. Eso es lo que puedo explicar. En el Vale, sí. equipo Teams yo la puedo ver. Sí, no ¿Ya? lo había intentado el equipo Teams porque no tenía como el grupo, pero ahora que lo voy a tener, lo más probable es que pueda. ¿Ya? Había hecho la plataforma directa. Gracias. Ya, así que eso, ya. Francisco, tú tienes la mano levantadita. Sí, profesor, una pregunta. Hago el mea culpa también por mi propia prueba. ¿Yo puedo parafrasear alguna fuente, por ejemplo, y decir por qué fundamento mi respuesta según eso? Y pongo la referencia. Sí, pues, sí. ¿Sí? Miren, es que para ser súper, mira, Francisco, si aquí lo que me interesa, déme un segundo para, ¿por qué le argumento? Estoy buscando aquí solo mis documentos. Les voy a mostrar. No sé si están viendo, yo para corregir, imprimo todo. Les mandé escaneado toda la hojita, la escaneé una por una en la aplicación del celular, para allá. Entonces, voy a ir a la pregunta de texto. No había buscar ninguna prueba que nadie se sienta tocado ni nada por el estilo. Yo les pregunté de la NIF. De la NIF, dice, de acuerdo a la NIF, no de acuerdo a lo que yo creo. Que esa es la primera diferencia. Explique el concepto riesgo de liquidez como información que debe proveer. Explique. ¿Qué me escribieron varios? Riesgo de liquidez. El riesgo de que una entidad encuentre dificultad para cumplir con obligaciones asociadas con pasivos financieros que se liquiden mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. Yo les pregunto al tiro, ¿qué son otros activos financieros? Más de algunos se van a encoger de hombros como me estoy encogiendo yo. Entonces la pregunta es, ¿aprendí qué es lo que eran los otros activos financieros? ¿Investigué un poquito? La respuesta está correcta. Porque la copiaron literal, po. Pero si yo les he puesto respuestas literales, les voy a bajar los puntos o no las voy a corregir. ¿Se dan cuenta que yo como profe podría decirle eso?
pero también yo los quiero motivar a que ustedes vayan un poquito más allá. Riesgo de liquidez. Porque les dije después, y dígame qué debe entregar como información. Una entidad revelará. En mi lenguaje coloquial yo uso la palabra yo revelo las cosas. No, pues. En lo coloquial yo no digo eso. Cuando digo coloquial en el día a día, en las expresiones. Un análisis de vencimiento para pasivos financieros no derivados. ¿Fueron a buscar qué eran los pasivos financieros no derivados? Incluyendo contratos de garantía financiera emitidos, que muestre los vencimientos contractuales remanentes. ¿Muchos escribieron? Sí, está bien la respuesta, pero la pregunta es, ¿aprendieron? Y eso es lo que yo les quiero colocar a ustedes como un poco el incentivo. ¿Ya? Entonces, cuando yo les digo, parafraseen con sus palabras, interpreten qué son pasivos financieros derivados, po. No se queden solo con lo que dice el texto, pues si no, no aprendimos nada. ¿Ya? Y algunos que son un poquito más poco hábiles, no pasó ahora en todo caso, pero eso es transparente, porque en el segundo texto dice, véase el párrafo B11B. Algunos me lo escriben, po, y me escriben tal cual. Entonces digo, oye, yo no puedo ir a leer la cuestión si ustedes me tienen que explicar, po. Es un poco eso, Francisco. La idea es, si tú me dices, mira, yo voy a buscar por qué renta variable y por qué no renta variable, recomendaciones. A lo mejor yo soy el que no quiero renta variable como persona natural, me gusta renta fija, po. Entonces la respuesta tiene que partir por ahí. ¿De qué depende? De lo que el inversor quiera hacer, po. Porque a lo mejor tú, Francisco, eres más osado, renta variable. Yo que soy más cauto, renta fija, po. ¿Y eso de qué depende? Del inversionista, pues del que toma la decisión, del riesgo que yo quiero correr. Esa es la parte clave en las inversiones. ¿Qué riesgo quieres correr? El tema de las inversiones es un tema apasionante. Finanzas es un tema apasionante. Esta es contabilidad. Pero yo con estos elementos digo, oye, ¿dónde está la cosa entretenida? Finanzas. ¿Tenéis plata para pagar? Perdonen la expresión. No tienes recursos para pagar. Cuando yo les pregunté, dígame la liquidez, y con esto termino, algunos me dijeron, no, hay que bajar los gastos. No, porque los gastos no tienen que ver con la liquidez. La liquidez es la capacidad de no pago. Yo le compré al proveedor ya. Señor proveedor, ¿me puede dar más plazo para pagarle? Para no faltar, como decía el concepto, en el incumplimiento. Segunda alternativa, señor banco, ¿me puede prestar plata? Señor banco, ¿me puede dar más plazo? Porque las medidas de aumento de ventas, de reducción de gastos, no son inmediatas para arreglar la liquidez. Son más de largo plazo. Y el problema es ahora. Entonces, a lo mejor una solución de liquidez, como muchos de ustedes, algunos me respondieron, liquido las inversiones, po. Vamos a terminar, Javier, ya. Ves que me llega mensaje al reloj. Tranquilo. Entonces, Estoy Francisco, de la por pega. ahí va un poco el concepto. ¿Ya? Entonces, yo puntualmente no es solo por corregir, es para que quede algo más también. Así que eso. Voy a dejar de grabar para que aparezca la grabación y